Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos sean como siempre. Hoy, 30 de junio ya, el sexto mes del año lo estamos despachando. Bienvenidos a esta emisión número 98 de Política a la Mexicana. Y hoy se dio por acá un caso inédito para la historia de las instituciones bancarias, fiduciarias, crediticias. ¿Por qué? ¿Dónde está lo inédito? Bueno, porque el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares ordenó la clausura de una sucursal del Banco Nacional de México, el Banamex, que hace unos días, seguramente todos ustedes supieron, de un asalto que se dio a plena luz del día en esa sucursal ubicada en la intersección de las avenidas Zaragoza, Hidalgo, Melchor Ocampo, que mejor conocido como el Crucero de la Muerte, para que les sea más familiar la ubicación de este banco. Estaban ahí clientes de la institución que iban a realizar algunos movimientos propios de la misma y los atracaron. Llegó un comando ahí armado y solamente atacaron a los clientes que estaban formados rumbo a las ventanillas, pero no a la institución. No les interesó a los asaltantes los recursos que pudieron, como habían en las cajas, en la bóveda y todo lo demás. No, se fueron solamente contra los clientes, que no eran pocos. La mayoría de ellos pues iban a hacer una serie de operaciones. Hubo algún profesionista petrolero que dicen que iba a hacer un fuerte depósito, pero a todos les quitaron sus pertenencias, computadoras, los que llevaban, portátiles, celulares, prendas de billeteras y todo lo de valor que llevaban encima. Y pues ya no es la primera vez que sucede esto, y las instituciones bancarias siempre, aquí no pasa nada porque ellas están aseguradas, y siempre que hay un atraco directamente a los bancos nunca dan información. Es más, hasta niegan cooperar con la policía para las investigaciones a través de los videos. Ellos tienen instaladas sus cámaras de seguridad, por supuesto. Bueno, hasta eso cuesta trabajo. Y peor todavía, la prensa llega uno y nunca dan información, se niegan totalmente ante la misma autoridad, porque pues tienen un seguro y no pierden, pero hasta ganan, dicen, porque a la hora que hacen el balance, el corte de lo que pudieron haberse llevado, dicen que muchos funcionarios de Banamex o de los bancos, de demás, Bancomer y todas las demás instituciones atracadas, que es común por lo demás, pues salen ganando porque inflan el monto de lo robado. Pero en esta ocasión, decíamos, fue exclusivamente contra sus clientes. ¿Y qué hizo Banamex? Nada, porque estaban en la fila y todavía no llegaba ese dinero a las cajas. En consecuencia, Banamex no se hace responsable, y quienes perdieron fueron sus clientes. Entonces, ya en vista de estos atracos en los bancos, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares tuvo una reunión hace meses, casi empezando, con la Asociación de Bancos de México, o de Banqueros de México, para establecer compromisos, convenios, para que, en protección de los propios clientes de esas instituciones y de ellas mismas, aunque decíamos cuentan con un seguro, que finalmente no pierden, sino al contrario, se comenta que salen ganando, y muy bien. Bueno, pues entonces el gobernador y la Asociación de Bancos o Banqueros de México firmaron un convenio de colaboración donde no tenía el gobierno por qué proporcionarles vigilancia policíaca, sino que ellos tenían que proteger, decíamos, tanto sus intereses
como los de sus clientes, como sucedió hoy con este asalto ahí dentro de las oficinas de esta institución Banamex del crucero de la muerte. Y en eso habían quedado, se firmó, pero como se pudo comprobar, pues los señores se pasaron su firma por abajo del Arco del Triunfo, y hoy el gobernador ordenó por los conductos legales y a través de las instancias estatales correspondientes la clausura de esa institución provisionalmente, por supuesto, no definitiva, sino provisionalmente, mientras se comprometen una vez más a respetar el convenio signado allá en la Ciudad de México con la Asociación de Bancos y el gobierno de Veracruz para conjuntar esfuerzos por una causa común, que es precisamente brindarse protección a sí mismo, los banqueros, y sobre todo a su clientela, que no es poca. Un caso inédito, decíamos, porque jamás, pues siempre nuestros gobiernos muy tolerantes dejaban pasar las cosas y no, pues es que el banco eso es otra cosa, es la iniciativa privada. Imagínate cómo nos vamos a confrontar con los hombres del dinero, con los que mueven el mundo económico, financiero. Bueno, pues hoy aquí en Coatzacoalcos se encontraron la horma de su zapato, como aquel que les conté que también se la vino a encontrar aquí. Y bien que el gobernador Luis Linares esté aplicando esta mano dura contra quienes creen que, pese a contraer un convenio con sus propios clientes, no los obliga nada, absolutamente nada, a proteger los intereses, incluso la integridad física de sus propios clientes, porque ayer, si alguien de los que estaba ahí se hubiese opuesto a que lo atracaran en despoblado prácticamente y violentamente, pues quién sabe de qué estaríamos hablando. Afortunadamente, todos los clientes de Banamex del crucero de la muerte que estaban en ese momento ahí, pues actuaron con cordura, con inteligencia, y lo material se fue, lo material se repone. La vida no es fácil. Muy bien por el gobernador Miguel Ángel Linares, y que ojalá esto sirva para que los bancos extremen sus precauciones y sobre todo refuercen la seguridad para dar también seguridad y tranquilidad a su propia clientela, que es por la que vive, por la que hace negocio, por la que gana, por la que cada día son más ricos. Y han oído ustedes hablar de la unión de técnicos y profesionales de Petróleos Mexicanos y de otra organización para la defensa de Pemex. Bueno, pues siempre es de la izquierda delirante, siempre andan inventando cuestiones, que ya se va a acabar Pemex, que van a correr a todos, que lo van a privatizar. Hace unos días ya salieron con que ya cierran la refinería Antonio Dovalí Jaime de Salina Cruz, Oaxaca, que todos sabemos, conocemos las causas por las que está fuera de operación. ¿Por qué? Porque estos temporales, estas lluvias atípicas que dice, o producto de los huracanes y ciclones, todas estas tormentas que han caído un tiempo, que es la temporada, tanto en el Pacífico como acá en el Atlántico. Lo vemos lo que está pasando en la Ciudad de México, en la zona metropolitana, conurbada con el Estado de México, las inundaciones terribles que han habido y cuántos daños han causado. Bueno, pues desgraciadamente eso sucedió en la refinería de Salina Cruz, Oaxaca, y hubo que paralizar las operaciones, la producción y todo. Y mientras ayer apenas hubo otro percance, otra contingencia al tratar de poner en marcha
algún departamento de control, algo así, hubo por ahí un cortocircuito y se produjo un nuevo incendio. Todo está contaminado por la humedad y seguramente no se tomaron las precauciones necesarias. Pero de eso a que se vaya a cerrar la refinería, por favor, creemos que no hay que ser tan fatalistas ni tan catastróficos para inquietar a la población que de por sí está inquieta, y con estas noticias que no ayudan en nada a la buena marcha del país, sino por el contrario tensan la situación y ponen a sufrir a las familias de los trabajadores petroleros, que cuántos han perdido el trabajo. ¿Por qué? Porque no hay materia de trabajo. Entiéndase, la caída de los precios del petróleo pues redujo necesariamente la producción del mismo. No se podía producir lo que está tan barato, y lo único que está produciendo México es para poder cumplir los compromisos que tiene contraídos con sus clientes, sobre todo del exterior, indiscutiblemente. Y de ahí los vaivenes estos que vinieron afectando y que han afectado la economía mexicana, porque la columna vertebral de las finanzas del país estaba en Petróleos Mexicanos. Era Petróleos Mexicanos el que sostenía al país, y todavía salía para construir hospitales, carreteras, escuelas y demás. Pero bueno, pues todo tiene un principio y todo tiene un fin, y de ahí las reformas estructurales del presidente Enrique Peña Nieto, entre otras la energética, para precisamente tratar de despetrolizar la economía mexicana y atacar otros frentes para poder atraer inversiones, como se están haciendo. Se va a hacer con las zonas económicas especiales, con todos los contratos que se están firmando, porque esa reforma cambió el concepto nacionalista y de esos que se desgarraban las vestiduras defendiendo la soberanía nacional, y que no fuéramos a poner nuestros bienes naturales como el petróleo en manos de extranjeras, porque íbamos a volver a los tiempos de cuando Lázaro Cárdenas tuvo que expropiar esta industria, que sabemos en lo que se convirtió precisamente por la corrupción, por mal administrada. Y bueno, finalmente con estos vaivenes en los precios del petróleo, y precios que no fija México, desgraciadamente no los fija México, son organizaciones mundiales como la OPEP las que mandan en ese renglón, y México, como productor y miembro de esos organismos, tiene que sujetarse a los acuerdos que se toman en forma global, no por cada país como quizá sucedía antes. Bueno, pues ahora resulta que con la revisión del contrato colectivo de trabajo entre Petróleos Mexicanos, Pemex, y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, el STPRM, para el bienio 2017-2019, resulta que empezaron a correr rumores insanos, rumores para complicar la vida a México, a los trabajadores jubilados, pensionados, a los activos. Empezó estas uniones, organizaciones, le decíamos, defensores de Pemex y defensores de los trabajadores y demás cuentos chinos, empezaron a decir que en esta nueva firma iban a desaparecer las pensiones y las jubilaciones, que ya no iba a haber más, y que a ver a qué santos se encomendaban los fierritos viejos de Petróleos Mexicanos, jubilados y pensionados, porque ya no iba a haber más dinero para eso. Falso de toda falsedad. También
que les iban a suspender el servicio médico, tanto a ellos como a los activos, que también les iban a suspender el pago de la gasolina, que también el pago de gas, que también otras prestaciones 1000 que no hay tal, porque según la minuta firmada por José Antonio González Anaya, el director general de Petróleos Mexicanos, y Carlos Antonio Romero Deschamps, el secretario general del STPRM, están incluidas todas esas cláusulas que actualmente contempla el contrato en vigor. No hay tal, incluso los préstamos hipotecarios a los trabajadores activos van a seguir vigentes, afortunadamente. También los bonos que se les entregan ya por productividad, y otros según los niveles de cada trabajador de Petróleos Mexicanos están también incluidos en esa minuta, y no solamente para conservarlos como están, sino para mejorarlos. Por ejemplo, fíjense ustedes, en el caso de los préstamos hipotecarios, se van a incrementar en 2.6%, y los bonos en 1.6%, según el nivel, la categoría. O sea, no hay por qué alarmarse, y sobre todo nos preguntamos, ¿es esa la política de la izquierda delirante la que va a venir a cambiar las cosas para bien en México? ¿O es esa la política alarmista que lo único que trata es intentan desestabilizar al país con esos rumores que decíamos? La verdad, no se vale que su incapacidad para poder figurar en las grandes decisiones del sindicato petrolero, que es el que quieren, del que quieren apoderarse. Hay necesidad de que lleguen a tanto, bueno, que simple y sencillamente le apuesten a construir, que eso les pueda ayudar más ante la gente, les va a creer, los va a apoyar, y no a destruir, porque con estos borregazos que sueltan, pues lo único que logran es que el trabajador petrolero en activo pues no confíe, no crea en ellos, y peor todavía los jubilados y pensionados, que pues también están viviendo, déjenlos vivir sus últimos días en paz. Ellos le dieron a Petróleos Mexicanos tanto o más que lo que muchos de ustedes, de esas uniones, de esas organizaciones alarmistas, que ellos dieron más que ustedes. Y entonces, por favor, vamos a construir un México en función y en base de la realidad, de lo que en realidad está pasando, y no lo que algunos quieren que suceda. ¿Para qué? Para jugar a lo que hemos dicho siempre. Ellos quieren destruir para entonces llegar a sacar a México como al ave fénix de sus cenizas. Pero ¿saben qué? Es necesario que le apuesten a destruir a nuestro país para poder ellos llegar a salvarlo. Así estamos bien, que así nos dejen, porque ellos son precisamente, finalmente, los que decíamos, le apuestan al quítate tú para que me ponga yo, y luego nos sale peor el remedio que la enfermedad. Las cosas en México se están haciendo hasta donde lo permiten las circunstancias, y es uno de los países que, no obstante estas crisis del petróleo, es uno de los países que tiene unas finanzas más sanas que muchos otros del orbe, que muchos otros países petroleros del mundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se están haciendo bien las cosas pensando en ese cambio de política económica. México era puro petróleo, lo sabíamos. ¿Y qué pasó con las plantas? ¿Qué pasó con Pemex en general? Que no le quedaba
ni siquiera, decíamos, repetimos, para comprar un mísero tornillo para dar mantenimiento, para reparar unas plantas, pues entonces menos había para poder modernizarlas. Y esa es la situación, así llegó, a ese grado llegó esa gran empresa, que era, no obstante, y sigue siendo una empresa muy importante, porque ahora con estas rondas de contrataciones, de convocatorias para licitar proyectos, por ejemplo, los que empezaron a atacar en aguas someras y en aguas profundas, donde Petróleos Mexicanos, que ya dejó de ser una empresa paraestatal como la Comisión Federal y es una empresa productiva del Estado, ya compite con los demás, con las demás empresas como cualquier otra. No hay ninguna preferencia para Pemex, y ahorita ya se han ganado varios contratos así en alianzas estratégicas con quienes tienen el recurso, con quienes tienen la tecnología de que carecía y de que carece Pemex, porque ahí teníamos una gran cantidad, millones de barriles, tenemos millones de barriles de petróleo en las aguas someras y aguas profundas, pero no teníamos ni el equipo y menos la tecnología para poder atacarlos. Entonces, en estas en estos convenios, en estas alianzas que las contempla y las autoriza la Constitución General de la República, porque se aprobaron en el Congreso de la Unión, no obstante esa izquierda delirante y esa derecha radical que miraban nada más lo que les convenía y no pensaban en México, no obstante, por las presiones del mismo pueblo, se votaron esas leyes que son las que están vigentes. En consecuencia, los trabajadores de Petróleos Mexicanos y pensionados y jubilados de Petróleos Mexicanos no tienen por qué pagar los errores que otros cometieron, y en consecuencia sus prestaciones, sus conquistas van a seguir vigentes. ¿Y por qué? También porque el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana se ha distinguido por situaciones características muy singulares, muy marcadas. Nunca, jamás ha estallado, ni siquiera en plaza a huelga por esos trámites que se tienen que correr previendo cualquier situación. Pero siempre el sindicato petrolero se la ha jugado por México, no por intereses mezquinos. Jamás ha antepuesto sus intereses, ni siquiera de los propios trabajadores, para no derrumbar a una empresa que es y sigue siendo todavía, porque no hay otra a estas alturas, no obstante que la rebase, columna vertebral de la economía de nuestro país. Entonces, no hagan olas, no compliquen la vida de México y tampoco alarmen a unos hombres y mujeres petroleros, ellos en activo, que siguen jugándosela por nuestra industria petrolera, y tampoco alarmen a los fierritos viejos, como se les llama, se les conoce, a jubilados y pensionados que dieron todo para tener, no obstante, un Pemex que, aunque los agoreros del desastre dicen que ya está muerto, pues todavía se mueve, pero se mueve bien, porque miremos todas las divisas que todavía, aún en esas circunstancias, sigue aportando para México. Ayer, por ejemplo, debido a esos vaivenes de los precios del petróleo que abatieron un poco la producción y subieron los precios del petróleo, y en ese sentido México sale ganando, aunque es una política de precios que decíamos no la fija México, la fijan todos los países productores de petróleo asociados en la OPEP y en otros organismos más. La política global es esa, y Petróleos Mexicanos, por fortuna, sigue siendo una empresa muy importante para México. ¿O no?
¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué les parece? Bueno, apostemos a construir, no a destruir. Y lo de las multas, ya les platicamos lo que pasó con las multas de tránsito, pero luego viene, es decir, se bajaron en un gran porcentaje las multas por violaciones a la ley y reglamento de tránsito y seguridad vial, pero viene mañana que se empieza a aplicar este nuevo formato. También mañana, hoy fue el último día también para verificar las unidades motorizadas, y mañana empiezan a aplicarse ya las sanciones. Nos dicen que los verificentros estuvieron a tope, porque como siempre, como buenos mexicanos, dejamos todo para el último, pero también sucedió que muchos verificentros no estaban preparados para la gran demanda. ¿Quién sabe en qué estaban pensando o por dónde andaban? Porque finalmente llegó la gente y aquí te pagó. Y no, pues es que no tengo los hologramas para identificar. Así es que no podemos, así es que, bueno, pues ya con el comprobante no pueden infraccionar a quien no haya cumplido, no porque no quiso, aunque lo haya dejado para el último, sino porque ya no hubo los hologramas que identifiquen, que le den ya el salvoconducto para que no lo vayan a infraccionar. Y también en ese sentido todo indica que también se van a bajar el monto de las infracciones por ese concepto. Ojalá, porque esto nos indica que tenemos un gobernador del estado que no está pensando en cómo todo sacarlo de la sangre de los ciudadanos, de la población veracruzana, sino que es consciente de que las cuotas, las infracciones, las multas que fijó el gobierno de Javier Duarte de Ochoa y que aprobó el Congreso del Estado la pasada 63, las pasadas 62 y 63 legislaturas veracruzanas, pues fueron pensando en cómo reponer lo que se estaban robando. Yo creo que a eso le apostaban, ¿no? Por un lado saqueaban y por el otro querían meter, ya ve que quería incluso hacer fideicomisos con esos recursos para pagar la deuda. Entonces, todo una descomposición que pues ya también le saltó la liebre por ahí a los diputados, ilustres diputados de la pasada, de la 63 legislatura estatal, y pues ya empezaron por ahí a declarar, entre ellos Julián Rementería del Puerto, el actual titular de la CIOP, que les decíamos ayer, ya anda buscando la senaduría por el PAN-PRD, mientras su hijo Bingen es diputado local por el puerto de Veracruz. También ya salió a aclarar Jesús Chucho Vázquez González, que fue diputado por Acayucan, y también Francisco Garrido Sánchez, que llegó como diputado local pluri por el AVE, después saltó al PBN, de él hablábamos recientemente, que ya también anduvo por ahí queriendo pegar su chicle con Morena, de López Obrador, y ahora parece que ya anda muy cerca al senador Héctor Yunes Landa. Todo esto tiene que seguir brotando esa pus que entre más le rasquen a la docena trágica, y pues sabemos cómo se conduce el Congreso estatal, el Congreso de la Unión, que todo es negociable, y cómo los operadores del gobernador en turno, cómo manejan los recursos ahí, maletas llenas por eso las iniciativas de Javier Duarte, que eran contra Veracruz y los veracruzanos, pasaron sin problemas. Muchas de ellas están cayendo, hablábamos ayer de eso, y más que deben caer, precisamente como estas multas inhumanas, abusivas, estratosféricas, que crearon y que la misma sociedad, es más, los mismos conductores de taxis, de urbanos, camiones cargueros, de camionetas, camiones y conductores en general, pues pusieron el grito en el cielo. Oiga, ¿qué les pasa? Bueno, pues esas fueron otras de las herencias que dejó Javier Duarte de Ochoa y que Miguel Ángel Linares está echando abajo, y pues la guerra entre ellos sigue como decíamos, que no tiene para cuándo terminar, porque ya ven que Duarte
dice que prestó helicópteros, Yunes Linares dice que no, y es decir, un tira-tira que cada quien habla de la fiesta según como le va en ella o como quiere que le vaya, porque esta fiesta de la corrupción de la docena trágica todavía no termina, tiene mucha cuerda y todavía vamos a ver cosas que ni siquiera nos imaginamos, porque así es la política, política esta, política nuestra, política a la mexicana. Y pues se corrió el rumor ayer en las redes sociales, muchos medios retomaron esa noticia, no solamente la de la aprehensión de 10 sujetos allá en Puebla, 4 de los cuales habrían sido los que mataron al comandante Castagné y a otro alto jefe de la Policía Federal en Veracruz y a un elemento de esta. Y cuando ayer se supo de la aprehensión de un tal comandante H, que según esto jefe de plaza de un grupo criminal, y que él habría encabezado el ataque brutal, inhumano, horroroso de la colonia Nueva Calzadas, donde ultimaron, ejecutaron a un taxista, a su esposa y a sus 4 niños. Esto ya ha corrido en las redes sociales, muchos medios, decíamos, ya lo retomaron, pero oficialmente no hay nada todavía, no se ha informado respecto a esto. Es más, aquí el mismo subfiscal regional Morales Carrasco no ha soltado prenda. Los compañeros de la fuente policíaca lo entrevistaron hoy mismo y negó toda información, dijo que esto tiene que venir a través de un boletín que van a elaborar allá en la Fiscalía General del Estado a cargo de Jorge Winkler Ortiz, y que mientras no llegue el boletín oficial él no puede soltar prenda. Entonces, bueno, pues estamos en veremos, porque tal vez haya sido algo que no se confirmó plenamente, porque no creemos que una noticia que estaba exigiendo la sociedad que se cumpliera lo más pronto posible, aunque ya no se remedia, no se podrán rescatar esas 4 vidas de inocentes niños, ni la de sus padres, pero sí que se actúe en consecuencia contra quienes transgreden la ley en forma tan horrorosa, tan brutal como es esa ejecución de esos 4 niñitos y sus señores padres, que los niños, por supuesto, no tenían ninguna culpa de lo que su padre en último caso pudo o pudiese haber hecho, porque también nada está comprobado en ese sentido para juzgar a priori, para prejuzgar, vaya. Entonces, bueno, pues ojalá que pronto tengamos noticias sobre este rumor, sobre esta noticia que ya circuló, está circulando, pero que oficialmente no se ha hecho la confirmación, como se hizo en el caso de los detenidos en Puebla, entre ellos los 4 que mataron a estos mandos de la Policía Federal allí en el restaurante La Bamba de allá de Ciudad Cardel, municipio de La Antigua. Y esperemos, veremos y ya diremos. Creo que por hoy es todo. Les agradecemos infinitamente su atención. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos hoy viernes 30 de junio, el último mes, el último día de este 6º mes. Ya se fue medio año, la emisión número 98 de Política a la Mexicana. Muchas gracias. Soy Sebejara, su servidor, Carlos Velasco Jara.